Un cordial saludo, estimado docente. Mi nombre es Dante Joel Nayera, representante del grupo número 10, mismo que se encuentra conformado por Juan Antonio Murillo Buitrón, Sonia Anuska Darlin Segarra Mosquito y mi persona. Así que, teniendo en cuenta la brevedad de esta presentación, vamos a dar inicio al análisis de la casación 1318 del 2016 de Huancavelica, referente a la indemnización por daños y prejuicios por conceptos médicos. ¿Por qué digo conceptos médicos? Eso lo vamos a ver más adelante. Por ello voy a proceder a compartir pantalla a efectos de poder identificar cuáles son las partes, el petitorio y los hechos materia de investigación. Así que, tal como se puede apreciar, las partes involucradas vienen a ser Gaspar Melanio Guamán Espinosa en su calidad de demandante y el demandado es Salud de Huancavelica, siendo el demandante quien solicitó 1.400.000 soles por concepto de indemnización y daños y prejuicios. Ahora, ahora bien, para poder determinar si ese monto solicitado es proporcional al daño que se le ha causado, es importante tener en cuenta cuáles son los hechos. Por ello nos dirigimos al 9 de octubre del 2003, donde el demandante ingresa de manera urgente a salud, donde ahí en el mismo centro médico le diagnostican obstrucción urinaria severa y próstata, dándole medicamentos y demás actos asistenciales. Hasta ahí no hay ninguna irregularidad. Pero ¿qué es lo que pasa posteriormente? Si nos ubicamos ahora el 11 de octubre del 2003 a las 8 de la mañana, es que se le realiza el diagnóstico médico profesional. Esto en base a que había empeorado su situación, se había agraviado, siendo la referida fecha 11 de octubre donde le diagnostican con hipertrofia benigna de próstata. Por ello, ingresa a la sala de operaciones donde es intervenido por Julián Ortiz Moscoso y su ayudante Nel Guamán Alfroy, dándole como resultado la auditoría médica número 05 de salud del 2006, donde le mencionan que es portador de estenosis uretral crónica. Sin embargo, se puede apreciar la falta de información de anatomía patológica de la historia clínica. Eso es uno. Ahora vamos a la fecha del 23 de octubre del 2003. Ante el rebosamiento de orina por el pene y talla vesical, es que se le retira una sonda que ni siquiera debieron ponerle, sin ningún tipo de sindicación médica, para que posteriormente intentaran recolocar la sonda sin ningún tipo de éxito. Esto debido a la estrechez uretral proximal postraumática, por lo que, y ahí viene lo curioso, de haberse detectado a tiempo que padecía estenosis uretral severa, no se habría colocado una sonda en primer lugar. ¿Y esto qué es lo que pasó en consecuencia? Se quedó dañado de manera definitiva. Bueno, ya teniendo conocimiento pleno cuáles son los hechos, o mejor dicho, a grosso modo, es que nos vamos a la litis. En primera instancia se declara fundada en parte la demanda por el concepto de 600.000 soles, y se soslayándolo en daño emergente 100.000 soles, lucro cesante 100.000 y daño moral 200.000. Posteriormente también se le consignó tratamiento y asistencia médica permanente, esto como una pretensión accesoria. Y bueno, como segunda instancia, se confirmó parcialmente la sentencia, pero revocó algunos extremos, declarando improcedente el daño emergente y el daño de una persona. En consecuencia, se fijó el monto de indemnización por 358.000 soles. Ahora, para tener en cuenta cuáles son los argumentos por parte de Salud, ellos refirieron más que todo liberarse de la responsabilidad a grosso modo, porque también admitieron un poco de su culpa, en el sentido de que este trabajador había presentado supuestamente en su demanda que ganaba 1.500 soles, cuando en realidad en sus boletas eran 1.000 soles. Por otro lado, también mencionaron de no tener ninguna responsabilidad porque no contaban con el historial clínico. Y en base a las urgencias que en ese momento se suscitaron, es que operaron, bueno, realizaron la operación lo antes posible.
Así que el daño, evidentemente, es haber sufrido las lesiones permanentes en su uretra y aparato reproductor, perdiendo la funcionalidad sexual, imposibilidad de orinar y afectación psicológica severa. El nexo causal no viene a ser otro que la auditoría médica, donde inclusive, y eso es lo que omitieron, haber señalado la negligencia médica al omitir el diagnóstico erróneo, porque eso fue lo que pasó. Emitieron un diagnóstico erróneo de hipertrofia prostática, procediendo al poder diagnosticarle eso un quirúrgico sin urólogo, retirando las sondas sin indicación médica en base al error, y ahí viene a ser lo curioso, es que vuelven a introducir la sonda, faltando completamente el cumplimiento del protocolo de emergencias urológicas. Por tanto, el factor de atribución no es otra que la responsabilidad objetiva de salud conforme a los artículos 13 y 48 de la Ley General de Salud. Grave e inexcusable personal médico dependiente. Y su conducta antijurídica, el ejercicio negligente e imperito de la práctica médica que vulneró sus derechos fundamentales del paciente, tanto su integridad, salud y dignidad. Por tanto, y al haberse determinado que evidentemente había un daño causado de manera desproporcional al monto que habían emitido en la segunda instancia, se declara en la casación infundada del recurso de salud y fundado el recurso del demandante declarando nula la sentencia de vista y confirmando la primera sentencia donde se le había consignado un monto de 600.000 soles. Eso vendría a ser todo por parte del grupo.